Eh, Buenas tardes, chicos. Entonces, ahora voy a hablar del tema de patología, empezando con lesión, muerte y adaptación celular. Uno de los primerísimos temas que tienen que saber y tener muy en claro, ¿no? Porque esto les va a servir para el futuro. Van a ver van a ver el uso de varios términos que voy a vertir en esta clase y quizás ya no vean más adelante las definiciones. Así que si fijan esto bien, chévere. Aparte que las diapositivas en sí son pocas. Lo que más ocupa son las láminas, porque tienen que ver, tienen que practicar. Eso es lo que más se ocupa, ¿no? Hacer las láminas. Este, entonces, ahí es lo que va a demorar como tal, ¿no? Es la parte que demora, digámoslo así. Bueno, porque la parte de teoría es simple, pero aprovechen estas PPTs que, como digo, trato de que todo sea sintetizado. Eh, Obviamente, porque la PPT de clase son como 40 y cuando ya es infecciosa son 120, es tremendo. Voy a darle el cojos a los delegados para que me ayuden a poder admitir a la gente que está entrando. A ver, voy a ver. Me dijeron que eran dos, ¿no? Vilma y... ok. Oye, le doy a Vilma Ramos. Si te doy el cojo, tú vas a poder aceptar a los que están entrando. Ay, no creo. No estoy segura, pero podemos intentar. Sí. Ok, bueno, ya. Ya, entonces empiezo ya. No creo que tenga cada rato, constantemente. Bueno, ya, empezando. Ahí está el tema, la asignatura de patología, el tema claro. Punto. Seguimos con esto para no demorar mucho tiempo de la hora que estaba prevista. Los objetivos de esta clase es poder definir adecuadamente la patología y sus implicancias en la clínica, comprender lo que es lesión, muerte y adaptación celular, enfatizar, y esto es la palabra importante, esquematizar los mecanismos patológicos, porque de acá en adelante todo es mecanismos. Todo, acá van a ver varios esquemas, una línea tras otra línea, que tienen que tener muy en cuenta, porque de eso trata el cursito, de eso trata el cursito, ahorita más adelante les explico. Y por último es convertirlos a todos estos participantes que están entrando en expertos en patología, ¿no? Bueno, ahí están los contenidos, todo lo que se va a ver en esta clasecita teórica, que es una introducción, no es una clase magistral, ni mucho menos, ¿no? Para que estén, para que sepan los conceptos no a detalle. Es más que todo un introductorio, ¿recuerda? Es un repasito básico que tienen que conocer antes de empezar el curso. Bueno, en esta introducción, si tienen su micro abierto y si no van a participar, podrían apagarlo, por favor, que escucho respiraciones. Bueno, entonces, ¿alguien tiene su micro abierto, por favor? Ya. Ya, no te preocupes, yo voy a tratar de ir cerrando los micros a las personas especializadas. Ya, gracias, Vilma. Empezando, la patología, recuerdo muy bien que es un estudio, o la ciencia, ¿no? Que se encarga de estudiar cambios estructurales y funcionales. Y eso no te lo olvides, porque eso cuando... También estaba dictando un curso también de fisio, me preguntaron una vez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome y una patología? Y esto es lo que y estamos ahora en este cursito. Como lo dije, estudia cambios estructurales y cambios funcionales. ¿En qué? En célula, tejido, órganos. Pero lo importante es esto, cambios en la estructura y la funcionalidad. O sea que acá vamos a ver un poco de mezcla de anatomía, porque vamos a ver cómo cambia pero anatomía microscópica, ojo, yéndonos a la microscopía, y también algo de macroscopía, porque el curso que ustedes llevan es patología tanto micro como macro. Y la parte de funcionalidad hablamos de fisiología, y también vamos a tocar mucha parte de bioquímica. Para los que les gustan esos cursitos, estaría bien. Esto es lo que tienen que saber por último, ¿no? Ahora, vamos a hablar de dos términos importantes, lo que es patogenia y etiología. No es lo mismo. La etiología está más relacionada a la causa, no a la causa. ¿La causa de qué? De una enfermedad determinada o la causa de una lesión, pero es el porqué de algo, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto, no? ¿Qué es lo que lo inició? Causa. A esto está más yendo de la etiología. Pero cuando tú hablas de patogenia, es principalmente el mecanismo, cómo se está realizando, cómo se realiza todo eso, todo qué, para llevar a una enfermedad determinada. Entonces, la patogenia, que es lo que vamos a ver bastante en este introductorio, vuelvo a repetir, es un mecanismo, vas a ver flecha tras flecha tras flecha, porque esto ocurre de manera consecuente. Y es lo que quiero que sepan. Claro que si ustedes se leen su libro, o si ven unas PPTs que van a llevar ustedes en el cursito, es tremendo. La etiología te van a dar como todo un párrafo de 6 líneas, ¿no? Pero acá es algo básico nomás. Como digo, es algo básico. La etiología es la causa, patogenia y mecanismo. ¿Sabes eso? Chill. Acá hay un cuadrito de Robin para hablar de que la etiología, como ya te he dicho que es una causa, la etiología puede ser toxinas,
las toxinas, no me refiero al cuerpo, toxinas de parásitos, hongos, bacterias, ahí por yéndome para infecciosas, pueden ser también infecciones en general, puede existir alteraciones inmunitarias, lo van a ver también en su cursito de inmunología, alteraciones tanto genéticas, causas medioambientales, traumatismos, que también son en cierta manera, en cierta medida, causas medioambientales, ¿no? Porque son golpes. Y eso nos va a llevar a una patogenia. Una vez que ya sepamos la causa, vamos a estudiar los mecanismos. De eso se encarga más este cursito, tanto cambios bioquímicos como estructurales. Y pasamos a la parte de alteraciones. Ya hay una alteración, ya no hay algo normal. Y esas alteraciones están tanto moleculares y funcionales, ¿no? Morfológicas también, y ya llegando al último, que vienen a ser las manifestaciones clínicas. Esto ya lo van a ver en semiología en grandes cantidades, y en fisiopato también lo habla mucho. Entonces acá nos quedamos mayor que todo, más que todo en esto acá, patogenia. Esto te ayuda a explicar un poco también la fisiopatología, porque tienen algunas cositas en común, y eso te va a ayudar, ¿para qué? Para que sepas ver a un paciente, nomás está llegando, puedes explicar por qué tiene lo que está lo que tú ves, ¿no? Lo que estás presenciando. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre otro? Si tú sabes la patología y la fisiopatología, sabes muchas cosas, ¿no? Te ayuda a saber bastante de manifestaciones clínicas. Vas a pasear en semiología y tú sabes muy bien esto. Ahora, en lesión celular. Empezamos de una célula normal, una célula que esté en homeostasis. Más adelante, cuando ponga imágenes, ahí también quiero su apoyo de ustedes de la base, eh, para saber que están acá, pues, ¿no? Para que ayuden también con las preguntas que les voy a hacer, ¿no? Primero, atienda bien esta parte, porque acá como se da una lesión, porque esta es patología. La patología es algo que no es normal, es una enfermedad. Entonces todo empieza por una lesión. Esto es importantísimo, ¿ah? Cuando tienes una célula normal que está en homeostasis, ya sabes muy bien, ¿no? El equilibrio que debería tener, pasa algo llamado estrés. Un estrés fisiológico, un estrés funcional. Algo está estresando a esta celulita. ¿Y esto qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Que la célula cambie, presente una adaptación. ¿Para qué? Para sobrevivir. Ya el último temita, estos son los diferentes tipos de adaptaciones. Pero si la célula cambia, no es porque quiere. La célula cambia para sobrevivir. Para sobrevivir a ese estrés que lo está quejando, pues. Por eso se adapta, no tiene que adaptarse a ese medio hostil que está bien, tiene que adaptarse. Si no se adapta, muere, pues. Así de simple. Entonces, eso es algo importante. Luego de esto, que viene una lesión. Ya la célula trató de adaptarse y es porque ha cambiado y está entrando en lesión. Pero toda lesión al inicio es reversible. Al inicio toda lesión es reversible. Y eso de la reversibilidad y el concepto de reversibilidad e irreversibilidad está más ligado al tiempo, ¿no? Al tiempo y a la intensidad del daño que está existiendo, a la intensidad de este estrés. Cuando tienes una lesión reversible, su mismo nombre lo dice. ¿Por qué es reversible? Porque ese estrés desaparece, pasa el estrés, cuando hay una solución del problema, solución del estrés, la célula vuelve a ser normal, vuelve a su estado homeostático. Entonces es algo básico, por eso tú hablas de una lesión reversible. La célula todavía no está dañada, la célula no está rota, solamente que se ha adaptado, ha cambiado un poco su morfología, pero si ese estrés pasa, si se soluciona el problema, la célula puede volver a como era antes. Eso es algo básico que tienes que entender, ¿no? Recuerda que todo estamos hablando a nivel celular, ¿no? Estamos acá entrando a nivel celular, nada otra cosa. Por ejemplo, el hígado. Las personas que son gorditas, no se escucha que tienen hígado graso. Le dicen, señor, usted tiene hígado graso. Ese hígado, ¿cómo está ese patocito? No tengo una foto, pero te lo hablo así. El hepatocito está tremendamente agrandado, pues, está hipertrofiado. Eso es un cambio, es una adaptación, la hipertrofia. Entonces, ese patocito puede estar dañado en ese entonces, pero el hígado, sabes que el hígado es un órgano muy noble, se le dice así los libros, ¿no? Porque tiene un gran poder de sanación. ¿En qué sentido? En que desaparece el estrés, ese patocito que estaba dañado, que está hipertrofiado, puede volver a ser una célula normal. Eso es porque el hepatocito se queda en gran medida en este estado de lesión reversible. Pero ¿qué pasa si ese patocito ya no tiene hígado graso? Ya pasaste de hígado graso a ser cirrótico. Es como que es como que la lesión grave y progrese. Entonces ya no estás en reversible, pues estás en irreversible. Tienes un hepatocito que pertenece a un hígado graso que prácticamente ya está a punto de necrosarse, está a punto de romperse, está a punto de dejar de existir prácticamente. Entonces ese hepatocito ya en la vida
va a volver a ser una célula normal, porque ya no estás en una lesión reversible, estás en una lesión irreversible. Y si te sabes todo esto, que lo he dibujado un pequeño diagrama, ya te sabes muchas cosas, pues. Ahora, ahí es lo que te dije, muerte. Pero te dije muerte por necrosis, puede haber dos, muerte por necrosis y apoptosis. Son dos tipos de muerte celular. Y de esto también me voy a encargar que tú sepas la diferencia, no solo teórica, sino también práctica. Acá hay una pequeña imagen que he puesto acá. A ver, ahí está, esta imagen está facilísima, ¿ya? Ahí quiero que sea que alguien escriba algo, pues. Ya, si no tienen que escribir algo, que sea los delegados. Pero, ¿qué ves en esta imagen? ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner un lapicito. Te ayudo, si quieres. No quiero que me digas de qué tejido es, nada, sino, ¿qué es lo que ves en esa imagen de ahí? En esta que estoy acá señalando con este resaltador. Nadie que haga una diferencia, algo básico. ¿Qué creen que puede estar pasando por acá? Vamos a ver, colores, colores. A ver, mira. Alguien que ve acá, a ver, las células no son igualitas unas con otras. Hay una diferencia. A ver, está la base. Antes, como cuando estaban en curso de tercer ciclo, sí estaban hablando, participando. Ahora ya no participan mucho. ¿Quién ve acá una diferencia? Mira, mira las células acá. No me refiero al medio, porque al final y al cabo estas son secreciones que le realiza la propia célula, porque esto más que todo es una glándula. Pero miren acá la diferencia. ¿No ven cómo está del colorcito? Para terminar, ¿qué hora es? Bueno, el colorcito es lo que quiero que se lleven a casa, porque eso es lo que hay así. Bueno, me están escribiendo por menos a privado, el color es lo que cambia. El color está cambiando, si te das cuenta acá es más intenso, es como es un rosado o un fucsia, se le dice que se dice que es más eosinófilo. Es más intenso, pues y eso es algo básico, cuando la célula, y escúchalo bien, cuando la célula está en un estrés, vas a ver que su color se tiñe en gran medida, porque la célula cuando está en estrés se prepara para un proceso apoptótico, pues, que es una muerte celular programada. Entonces, cuando la célula está preparándose en ese proceso, entra, o tú lo vas a verlo en un microscopio óptico y lo vas a ver como que cambia el color, pues se dice que el citoplasma es más eosinófilo. El citoplasma es más eosinófilo, el núcleo se dice que es picnótico porque se vuelve chiquito. Entonces, eso quiere decir que la célula está entrando en un estrés, está entrando en un estrés. Pero la célula, si te das cuenta, no se ha roto. Yo veo acá que es un cuadradito, sigue un cuadradito y acá también sigue siendo un cuadradito. No hay una ruptura de la membrana. La célula todavía puede volver a ser una célula normal si es que el problema se soluciona. Eso es algo importante y es por eso que acá tú estás en el estadio de una lesión reversible, porque la célula todavía está íntegra, puede estar lesionada, puede estar sufriendo un estrés, pero morfológicamente está ahí, sigue ahí. Muy diferente acá. Acá ni núcleo ves, porque para empezar lo que tienes que guiarte es que veas núcleo. No sé, acá se puedes ver unas celulitas por acá bien, pero acá, ¿qué ves? Acá ya no, acá yo solo veo un solo núcleo, una célula, pero acá ya no hay, mira, acá está vacío. También hay material, sustancia intercelular. Hay detritus celulares. Detritus celulares se dice a los fragmentos que se liberan de una célula que ha muerto, que ha explotado, pues. Esos fragmentitos, eso lo llamamos detritus. Y ahí está, pues. No hay célula, pues. Eso quiere decir que ya no estás pues, en un estado en el cual la célula puede volver a sanar, porque si la célula ya explotó, pues, no va a volver a ser normal nunca. Entonces ya estás en una etapa de lesión irreversible. Luego que sabes estas cositas bien, vamos acá en la parte de teología. Hablamos de causas etiológicas, que es más memorístico, ¿ya? La causa básica y la principal de todo, de muchas enfermedades, no todas, sino de muchas enfermedades importantes, que lo vamos a ver más adelante, los mecanismos, es la hipoxia y la isquemia. La hipoxia, ahí como te dice, hay pues hipoxia, isquemia, acá isquemia, hipoxia. ¿Por qué uno sobre otro? ¿Por qué uno más grande que otro? Porque la isquemia es, digámoslo así, el estado que tiene un tejido al cual no le está llegando irrigación. O sea, es un tejido que no le llega irrigación, no está llegando sangre. ¿Cuál es el problema? La sangre que carga oxígeno. Entonces, es muy probablemente que si el tejido está en isquemia, va a estar en hipoxia, porque la hipoxia es que no llegue oxígeno a la célula. Isquemia es que no llegue sangre a la célula o al tejido, ¿no? Como tal. Entonces, uno depende de otro. Si hay isquemia, va a haber hipoxia. Pero la isquemia es peor, porque si no llega sangre, no solo no llega oxígeno, sino la célula no puede vertir sus productos de desecho a esa sangre. Entonces se queda con esos productos de desecho por dentro, lo que puede conllevar a una posible inflamación incluso.
Entonces es peor una isquemia. Siguiendo con el proceso, llegamos a la falta de nutrientes, porque obviamente la sangre es nutriente, lleva nutrientes a las células, a los tejidos, y se forman metabolitos tóxicos, lo que te dije. La célula se queda con esos metabolitos que debe desechar, debe botar, pero al no llegar sangre, ¿a dónde lo va a botar tu celulita? Se queda con eso, y peor aún porque conlleva una posible inflamación, que ese es el tema de mañana y pasado, bueno, mañana, del viernes y de la próxima semana. Otra etiología, toxinas. Y acá se hablan de los insecticidas que puede existir, tabaco, alcohol, drogas. No solamente son estas toxinas acá artificiales, como te dije, también muchos patógenos. La toxina Shiga, por ejemplo, ¿no? Como una bacteria puede botarse también toxinas. Acá también toxinas conocidas, ¿no? Agentes infecciosos, ya los clásicos, virus, bacterias, parásitos, hongos. Cuando quiero aceptar, se pone así. El otro, reacciones inmunitarias. Ahí van a ver principalmente enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, endocarditis reumáticas, alteraciones genéticas, como un síndrome de Down, que conlleva varias cositas, ¿no? Los desequilibrios nutricionales en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 o personas que son gorditas de puro lípido, pura grasa, que comen puro McDonald's, KFC, aterotrombosis. Y bueno, los agentes físicos, traumatismos, daños en general por radiación, y ya terminas con el envejecimiento, porque el envejecimiento, el periodo de Senectub también es una causa de daño, pues un tipo de etiología de daño. Es muy probablemente que las células de ciertos órganos no estén funcionando correctamente por la propia edad, por la propia vejez, y es normal. Entonces, pero es una etiología de lesión al fin y al cabo. Entonces ya está todo, la PPT, bueno, la primera ya está ahí. Eso es lo que tenía que enseñarles, pero cualquier pregunta igualmente le escriben. La segunda, los mecanismos de lesión. En estos mecanismos me voy a tener un poco en tres causas importantes. Hipoxisquemia. Ya te expliqué la diferencia de hipoxisquemia. Ahora te lo pongo en un casito más clínico. Un paciente. No te digo, no te digo qué tipo de arteria, pero ponte una cara, sea la carótida interna, a ver, ya, para decirte, carótida interna, para que te imagines un poco. Tú por anatomía sabes muy bien que la carótida interna lleva irrigación al cerebro, ¿no? Al cerebrito. Entonces, porque va a formar parte del polígono de Willis. Pero ¿qué pasa si hay un trombo? Una clase de trombo es una coagulación que se queda ahí y estenosa la luz de la arteria. ¿Qué pasa si hay un trombo? Hay un coágulo acá, la sangre no pasa, pues acá hay sangre, acá ya no hay sangre. Entonces, el tejido no se está irrigando, estás entrando en isquemia y después de isquemia viene la hipoxia como tal, pues, ¿no? Después que está, ¿qué va a pasar? Yo de frente acá, a nivel no celular, sino de una organela, a nivel mitocondrial, porque la mitocondria está muy implicada en la apoptosis y en la necrosis, pero eso ya es algo más profundo, que si tú lees los libros vas a ver cuál es su verdadera implicación de la mitocondria. Pero acá en términos básicos te lo digo, no le está llegando oxígeno a la mitocondria, la fosforilación oxidativa, que tú por bioquímica sabes que es un proceso aeróbico, no está funcionando, pues. Entonces, ¿qué disminuye? ATP, tu energía. Entonces, si no hay ATP, la bomba de sodio y potasio, que se encarga, que funciona con energía, porque la bomba de sodio y potasio se encarga de sacar 3 de sodio y que entre 2 de potasio a la célula, no está funcionando, pues, porque no hay ATP, no hay energía. Por ende, bueno, me dijeron una pregunta. Ah, ya, Pepi anda al pollito, pe. bueno, los delegados si pueden silenciar el micro. Ya. Siguiendo, la bomba de sodio y potasio, ¿qué va a conllevar si no está funcionando correctamente? Que hay entrada de calcio, agua, sodio y haya salida de potasio. Obviamente, pues si no está funcionando la bomba de sodio y potasio, piénsalo, no funciona, hay más sodio dentro de la célula. Y si hay sodio dentro de la célula, está despolarizando la neurona, porque en fin y al cabo esto se encuentra mayor, es más importante su función en neuronas. Va a hacer que entre calcio, si entre calcio va a haber exocitosis vesicular, o sea, prácticamente las neuronas se van a excitar unas con otras, ¿no? El potasio sale de la célula y todo al final que conlleva a que va a haber un daño a nivel del retículo endoplasmático. Por eso la tumefacción es un crecimiento, pero no solamente del retículo endoplasmático, sino también de la tumefacción celular. Estos dos, porque son lo mismo, te lo quiero explicar así aparte para que lo entiendas. Si tú que sabes muy bien, si hay más sodio, porque no está funcionando esta bomba, piénsalo, hay más sodio dentro de la neurona o dentro de una célula X que utiliza esta bomba. El sodio, ¿tú crees que entra solo? Ya lo sabes muy bien que el sodio es un elemento osmóticamente activo, ¿no? Es una molécula es osmóticamente activa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este sodio? No viene solo, viene con agua.
El sodio está dentro de la célula, pero con agua. El agua en exceso va a hacer que la célula se infle. Y ahí viene la tumefacción, tanto del retículo endoplasmático como de la célula como tal, pues, ¿no? Se infla, crece, eso es una tumefacción, ¿no? Está creciendo, porque la gran cantidad de agua lo está haciendo crecer. Viene la pérdida de las microbiosidades, si es que lo tiene, mayormente la célula de trato gastrointestinal, cuando tú la ves infladas en un proceso de tumefacción, ahí sí la vas a ver ya, la chapa estera ya no existe, pues, se perdieron las microbiosidades. Y después viene la formación de vesículas autofágicas que van a al final terminar comiendo la propia célula. La siguiente parte, si no hay ATP, la glucólisis anaeróbica va a aumentar, lo sabes muy bien. Esto en pocas palabras, ¿qué me va a decir? El glucógeno termina disminuyendo porque la célula tiene de alguna otra manera que obtener energía. El glucógeno es un almacén de energía que va a hacer la célula, mata el glucógeno o lo rompe para poder liberar glucosa, que eso es lo que me sirve para hacer energía. Pero el problema es que durante todo eso va a haber mayor liberación de ácido láctico, pues el ácido láctico es un producto tremendamente ácido, como tú me lo dices, te disminuye el pH y eso conlleva la siguiente parte, que es que el pH esté disminuido, esté ácido. Entonces, si tienes un pH ácido, pues no solamente vas a ver una célula que está tumefactada, que está prácticamente a punto de romperse porque está formando vesículas autofágicas, ya no tiene microbiosidades, sino que ese medio sanguíneo en el cual se encuentra esa persona está ácido. Y mira, todo eso implica porque no está llegando oxígeno, ¿no? Porque estás en hipoxisquemia. Y por último, el desprendimiento de los ribosomas, pues ya no están funcionando los ribosomas por los ribosomas, ¿a qué nos va a llevar que se desprendan estos ribosomas por la menor carga de ATP que no se forman proteínas? Entonces, muy bien que el ribosoma forma estas proteínas, pues. Bueno, todo esto conlleva hipoxia isquemia. Pasamos al otro, una causa importantísima que lo han visto desde ciencias naturales, el estrés oxidativo, los free radicals, importantes, ¿no? Vamos a ver acá un poquito de cómo dañan. Tienes acá una mitocondria. Ahí fíjate esta mitocondria. ¿Qué va a pasar acá? Daño. Daño de radiación, daño por toxinas, daño por una reperfusión, que cuando termine de explicar el estrés oxidativo como tal, te explico qué es la reperfusión, un poquito aunque sea, porque todavía es algo que está estudiándose mucho. La cosa es que hay un daño celular. Ese daño celular se expresa en un daño mitocondrial. Si hay un daño en la mitocondria, producción de hero. Tú debes saber que fisiológicamente, ya lo habrás visto en bioquímica, es algo normal que la mitocondria produzca estos free radicals, ¿no? Estos free radicals. Hero me refiero a estos productos relacionados al oxígeno, pues, ¿no? Es normal, de manera fisiológica, los free radicals se van a producir, así que si tienes, eso fue una pregunta de examen, creo, ¿no? Los free radicals o el estrés oxidativo es siempre patológico. No, no es patológico, no siempre es patológico, también es fisiológico. La respiración anaerobia hace que se produzca estos free radicals, entonces, ¿de que es patológico siempre? No, es más que todo también fisiológico, eso tienes que tener en cuenta. Uno de los free radicals, el superóxido, por ejemplo, que después puede conllevar formar peróxido de hidrógeno. Y por último tenemos estos radicales de hidroxilo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? El cuerpo trata de eliminarlo, estos free radicals, los elimina. Ahí tienes al superóxido, por ejemplo, que termina convirtiéndose en un peróxido de hidrógeno por la superóxido dismutasa. Hay tres enzimas importantes, ¿no? Superóxido dismutasa, la catalasa. Pero bueno, este de acá no es, y lo habrás visto también en ciencias naturales, ¿no? Porque en ciencias naturales es todo un tema hablar de estos free radicals, pero no es como tal un free radical. Ahí también tú vas a ver, porque esas son preguntas de patología, ¿no? El peróxido de hidrógeno no es como tal un free radical, pero se lo considera como un free radical, pero en esencia no lo es, porque es un producto, digo, es un productor de free radicals en exceso. Produce radicales de hidroxilos en exceso. Entonces, como es gran productor de estos free radicals, se le considera como que fuera uno, pero en esencia no lo es. Bueno, siguiendo con esto, también obviamente se puede convertir este peróxido de hidrógeno en agua y ahí sí ya te salvas, pues, porque el agua ya no es dañina para nada, por la glutano peroxidasa o por la catalasa. Entonces ahí es como el cuerpo elimina de manera natural estos free radicals. Pero ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer si es que no se eliminan? Vamos a hablar ahora de los efectos patológicos de estos free radicals. La modificación de las proteínas. Estos elementos hacen daño. Número uno, porque hay tres puntos que voy a hablar, ¿ya? Pero número uno, proteínas. ¿Qué va a pasar? Va a haber una ruptura de estas proteínas o un mal plegamiento. Mayormente los free radicals chapan
a las chaperonas, la proteína chaperonas, que eso es de bioquímica acá. Acá también lo van a dar un poquito, que son las proteínas encargadas de que se pueda plegar correctamente una proteína. Si chapas a las chaperonas, ¿quién se encarga o quién supervisa el proceso de plegamiento? Porque la proteína no importa cómo esté conformada, no mucho importa ello, sino importa cómo se pliegue unas con otras, cómo está su conformación tridimensional. Eso es lo que más importa de una proteína, ¿no? Entonces, si ya no hay chaperonas, ¿quién verifica esto? Nadie, pues. Entonces, la modificación de proteínas, ruptura o un mal plegamiento. Otro, la peroxidación de lípidos, porque también hacen daño a los lípidos. ¿Cómo que me refiero con esta peroxidación de lípidos? Que al final es que les vas a romper la membrana que está hecha de fosfolípidos, la membrana celular. Y eso es una causa también de necrosis. Es por eso que los free radicals, más que hacer apoptosis, hacen necrosis, ¿no? Para que lo tengas ahí en mente. Por último, la lesión del ADN, que eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Free radical daña tu genética, el ADN produce mutaciones justamente, porque rompe los enlaces fosfodiéster de lo que están unidos nucleótido con nucleótido. Acá, como te digo, es algo básico. Ya si tú quieres profundizar del tema, en los libros hay bastante información. Ahí tengo bibliografía en inglés y en español, si es que lo quieren ver. Ahora, otro punto importante, el estrés del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, tú sabes muy bien que es un gran productor y lo hace además en inmunología, ¿no? Cómo produce los receptores de los leucocitos, cómo produce proteínas, tiene gran importancia, ¿ah? Pero también puede llegar a un estrés si es que estás entrando en una enfermedad. Acá he puesto esa imagen para que tú veas tres cositas de frente. La luz del retículo endoplasmático, porque este es el retículo endoplasmático, la membrana del retículo y el citosol. O sea, estamos dentro de la célula. Acá puedes ver el retículo endoplasmático y acá el citosol, la parte líquida del citoplasma, pues, ¿no? Lo que va a pasar es que tienes unas proteínas mal plegadas. Mira acá cómo están las proteínas, cualquier cosa, ¿no? Mal plegadas. Acá hay sus receptores de estas proteínas mal plegadas, como el IRE, por ejemplo, el IRE tipo 1. Cuando estás en una situación de un estrés leve, hay dos proteínas mal plegadas, van a ser reconocidas por el receptor que se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico, va a aumentar la síntesis de las chaperonas. Ya te expliqué la función de estas chaperonas, se encargan de que una proteína se pueda plegar correctamente, que es lo más importante al fin y al cabo. Entonces está bien, porque estás en un estrés leve y tu cuerpo, tu celulita, no tu cuerpo, sino tu celulita, algo tan básico, trata de poder sobreponerse a esta situación. Entonces, aumenta la síntesis de chaperonas, disminuye la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de disminuir esto, porque puede haber peligro de que se formen más proteínas que estén mal plegadas, pues. Entonces, hasta que no tenga la cantidad de proteínas chaperonas suficientes, no voy a producir más proteínas. Es por eso que hay una disminución. Y por último, aumenta la agregación proteica, pero la agregación proteica no de proteínas buenas, sino de estas proteínas que están mal plegadas. Porque todo esto activa, ¿qué cosa? El receptor. El receptor activa todo ello, todos esos mecanismos. Al final, se disminuye las proteínas mal plegadas. Porque también te he dicho, se pueden producir, así como el free radical se produce de una manera fisiológica, las proteínas mal plegadas se producen también de una manera fisiológica. Y esto es como un cuerpo, el cuerpo trata de adaptarse. Por eso todo esto no es más que una respuesta adaptativa del cuerpo. Cuando tú eres viejito, aumentas en edad, las proteínas mal plegadas en tu cuerpo van a aumentar también de forma fisiológica, porque es por la vejez. Ya te dije que la vejez es una causa de lesión, al fin y al cabo también es una causa de lesión. Entonces, se van a formar los cuerpos amiloides, puedes llegar a amiloidosis, que es una gran cantidad de proteínas mal plegadas, lípidos dañados, todo eso se une, es tremendo, pero esto se da por la edad. Entonces también que las proteínas mal plegadas no necesariamente es patológico, también es fisiológico. Ahí también te doy datitos para que los apuntes. ¿Qué pasa cuando ya no tienes dos proteínas mal plegadas, tienes cuatro o varias? Ya no estás en una situación de estrés leve, pues. Estás en una situación de un estrés grave. Entonces, cuando estás en estrés grave, de frente la célula ya no se molesta. Mejor me mato yo antes de poder matar a las células que están a mi periferia. ¿Qué va a pasar? Se van a activar la proteína BH3 y esto conlleva la activación de las caspasas. Las caspasas se encargan de activar la vía de apoptosis. Por eso digo, mejor me mato yo. Es una muerte programada porque yo decido morir para no matar a las células de mi periferia. Entonces entramos en apoptosis. Estas tres cositas básicas, muy básicas, te las quise mostrar para que tú veas cómo todo está concadenado. Como te dije, va a ser flecha tras flecha tras flecha tras flecha. Todo tiene una concadenación. Y esto es en lo que me detuve porque es lo que va a tomar más tiempo, ¿no? Cualquier pregunta igual, le escribe, ningún problema. Paso a la siguiente. Muerte celular. Diferenciar entre necrosis y apoptosis. El tamaño celular, núcleo, membrana, contenido, inflamación adyacente y la función. Eso es lo que voy a hablar en este grafiquito. Primero, una necrosis
Muchas veces la necrosis está tumefactada o hay producciones de edema. Eso quiere decir que la célula va a estar gorda, va a estar tremendamente grande. Cuando tienes una apoptosis, mayormente no pasa esto. En una apoptosis la célula, cuando decide morir, no crece, sino más bien se achica hasta desaparecer, digamos así, ¿no? Hasta romperse. Entonces hay una gran diferencia en ello, es importante, ¿no? La necrosis sí explota prácticamente, es un edema. Ahora, en una necrosis, el núcleo está tremendamente dañado. El núcleo entra en pignosis. No sé si has escuchado el núcleo pignótico, que por ejemplo en histología, yo me acuerdo mucho que la primera clase de histología la doctora Giselle mencionaba el núcleo pignótico, núcleo pignótico. Eso es cuando el núcleo, imagina acá está tu celulita, acá está tu célula, y el núcleo se achica, se hace un puntito, pero se hace un puntito que es, en el microscopio óptico tú lo vas a ver recontra, pero recontra denso, recontra denso. Mira, acá está una célula normal y su núcleo es de tamaño. Pero tienes un núcleo pignótico que es un núcleo chiquito, chiquito, chiquito e intenso en color. Un color recontra, recontra intenso, recontra basófilo, lo vas a ver tremendamente. Entonces, eso quiere decir que estás entrando, que la célula está entrando en pignosis, su núcleo está pignótico, está achicando su núcleo, para después, ¿qué cosa? Entrar a cariorrexis. El núcleo se fragmenta, se rompe, hay fragmentos del núcleo dentro de la célula. Y por último, cariolisis, que es que ya no existe el núcleo, ya mató su núcleo, F con el núcleo. Esto solamente pasa en necrosis, porque en apoptosis de frente el núcleo se fragmenta y desaparece. No tiene todos estos procesos prignótico, cariorrexis y después cariolisis. No, el núcleo está en apoptosis y se fragmenta, ahí nomás queda. Ahí tienes una membrana plasmática. En la necrosis, eso también te lo dije cuando vimos la imagen anterior, la necrosis se rompe, la célula, la morfología ya no existe, por eso es que estás en un proceso de lesión irreversible. La morfología celular, que es cuadradita, circular, cilíndrica, plana, como esté, ya no existe, pues porque la membrana se rompió. Si se rompe la membrana de la célula, la morfología no va a ser igual, pues, porque ya F con la morfología de la célula, porque hubo una ruptura de membrana. Cuando entras a apoptosis, la membrana va a estar intacta. ¿Puede haber alteración lipídica, como dice acá? Sí puede haber, pero mayormente en la imagen, en la microscopía, vas a ver una célula intacta. Solamente que, como ya te dije, como hay estrés, va a estar netamente eosinófila, va a estar con un color intenso, fucsia intenso. En el contenido celular va a haber una digestión enzimática de prácticamente muchas organelas, pero cuando tú estás en apoptosis, las organelas no están digeridas, sino más bien la célula antes de morir pone las organelas en pequeñas membranas y cuando ya muere, ya muere por apoptosis, libera esas membranitas que están llenas de organelas. A eso se va a llamar cuerpos apoptósicos. El cuerpo apoptósico es esa organela que está cubierta por una membrana que provino de una célula apoptótica. Por eso es justamente eso, cuerpos apoptósicos. Ahí más adelante vamos a ver cómo se ven, ¿no? En la inflamación adyacente es frecuente que si la célula muere, y eso es lo que lo han escuchado muchas veces, ¿no? Si en una necrosis, si una célula entra en necrosis, las demás también, porque adyacentemente va a estar inflamado, pues. La célula libera, eso es más patología, más inmuno, pero cuando la célula muere, hay cositas de la célula que el cuerpo lo detecta como dañino, pues. ¿Por qué? Por ejemplo, el cuerpo no puede detectar mitocondrias en sangre porque la mitocondria debe estar dentro de la célula. Si esa mitocondria sale, ya es un patrón de daño, pues. No, va a ser más adelante, ¿no? Los DAMP, los PAN, pero la cosa es que ya es un patrón de daño, o sea, es algo que el cuerpo lo recibe como anormal, porque no es normal que haya una mitocondria fuera de la célula, la mitocondria debe estar dentro. Si el cuerpo ve que hay una mitocondria fuera de la célula, va a atacar toda esa zona porque piensa que hay algo que está dañando. Entonces, puede ser que me esté dañando una bacteria, no, mejor yo me inflamo y mato a la bacteria. Pero, piña, pues en verdad no era una bacteria, no era nada. Tu célula simplemente entró en una necrosis por una lesión que hubo. Entonces, el cuerpo se inflama, se va a inflamar de todas maneras. Va a haber una inflamación adyacente en una necrosis, pero en una apoptosis no. Y eso es lo que te dije, ¿no? En la apoptosis, la célula fue viva. La célula no liberó sus componentes, sus organelas, así nomás como en una necrosis. En una necrosis libera todo, bota todo. En cambio, en una apoptosis lo libera en membranas, libera cuerpos apoptóticos. Esas organelas están protegidas en membranas hasta que solitas ya empiecen a desaparecer, ¿no? Empiezan a alisarse y ya la membrana también termina alisándose. Entonces, esto me evita, la existencia de un cuerpo apoptótico me evita que haya inflamación. Por eso es que acá, en apoptosis, no hay inflamación.
¿Por qué? Porque la célula fue viva y guardó todos sus componentes en cuerpos apoptósicos. Importantísimo, ¿no? Apoptosis y necrosis. La función fisiológica o patológica. La necrosis siempre va a ser patológica. Pero tú sabes muy bien que la apoptosis no. La apoptosis puede ser fisiológica, pero también puede ser patológica. Es en embriología, un curso que yo también lo he dictado bastante de esta base. En biología va a ser grandes cantidades de procesos apoptóticos de manera fisiológica. El cuerpo, principalmente los tubos del cuerpo, como el tubo gastrointestinal, el esófago, vas a ver cómo se canalizan, se llenan de células, pero después se va a tener que recanalizar. O sea, esas células mueren, entran en apoptosis. Y entran en apoptosis porque así lo decidió el cuerpo, porque ya estás creciendo, pues ya tu embrión tiene que seguir con sus semanas de desarrollo. Entonces, la apoptosis también puede ser fisiológica. ¿Y dónde se ve más eso? En embriología, pues. La apoptosis puede ser fisiológica o patológica. La necrosis siempre va a ser patológica. Acá hay un grafiquito de Robbins para que tú veas cómo es una célula normal, cómo está entrando en un proceso de lesión con un inicio reversible y después termina en una lesión que progresa a lesión irreversible, pues, y ya entra en necrosis. Esto es lo que te quiero enseñar. Mira, ves estas organelas cómo se rompen y son liberados fragmentos de organelas, de detritos celulares son liberados como sea, densidades amorfas en la mitocondria. Las organelas se rompen y son liberadas así nomás al medio externo. Bueno, no al medio externo, sino al medio interno, pero hasta dentro de tu cuerpo, pero fuera del medio intracelular, al medio extracelular. Ahí están siendo liberadas estas cosas que hacen daño. El cuerpo los detecta como un daño y se inflama el cuerpo, pero el cuerpo trata de defenderse. Por eso es que se inflama, pero esa defensa no era necesaria, pues. Más bien el cuerpo se hizo más daño con la inflamación. Esto es lo que pasa, que hay rotura de membrana. La membrana se rompió prácticamente, la célula perdió morfología, liberó todas sus organelas que están destruidas al medio, asma, todo tremendo, una necrosis, ¿no? En una apoptosis es una muerte más fina, digámoslo así. La célula normal pasa una lesión, la célula termina condensando su cromatina, las vesículas están en las membranas porque va a formar estas pequeñas membranitas ¿para qué? Para que cada una de ellas contenga una organela acá, una organela por allá, y de esa forma cuando la célula muere, libera el famoso cuerpo apoptósico, pues, y evita que se inflame, que el cuerpo se inflame, porque esa organela no está liberada como sea al medio, no, sino está dentro de una membrana que lo cubre, dentro de un cuerpo apoptósico, pues. O bueno, todo eso es el cuerpo apoptósico como tal. Así me evito una inflamación y más bien va a ser mucho más fácil que un fagocito se la coma, porque la célula que ha hecho entrar a procesos apoptóticos, en sus cuerpos apoptóticos hay receptores lipídicos, no me acuerdo específicamente el nombre porque era tremendo, pero en patología, como digo, puedes leer mucho más en los libros. Es un nombre larguito de un receptor lipídico que es captado por el fagocito y el fagocito, nivel lo detecta, sabe que esto es un cuerpo apoptósico, es algo que ha liberado una célula que ha muerto por apoptosis y me lo como para evitar una posible inflamación. Eso es algo bacán, ¿no? Es un receptor con un nombre larguito que no me acuerdo, pero para que sepas que existe y un fagocito termina comiéndose el cuerpo apoptósico de esta célula, pues. Y así me evito inflamación, pocas palabras, ¿no? Esto es un concepto clave, porque eso siempre ha sido pregunta. La necrosis sí te va a inflamar, la apoptosis no te va a inflamar. La inflamación es un pilar de patología, lo vas a ver a cada rato. Acá te estoy tocando algo de manera superficial nomás, pero lo vas a ver y siempre es pregunta nuestro acá. Acá hay una lámina, porque para practicar, ¿no? Acá hay una laminita. ¿Qué puedes ver acá? Mira cómo está ahí la célula. Ahí estamos entrando, como te digo. La célula que tú puedes ver acá, que tú puedes apreciar, no está rota. No está rota. Mira las flechitas donde están viendo. Acá hay una célula. La célula no está rota. Puede ser que su cromatina esté poniéndose intensa. Mira, acá hay un núcleo. Acá veo uno, dos, tres. Puede ser que se ha fragmentado. Ahí entra en caliorrexis, ¿no? Se haya fragmentado su núcleo. Pero mira su membrana. Mira, yo toco la membrana de esa célula. La puedo delinear. O sea, todavía existe ahí. Eso quiero que se vea muy bien, que todavía está ahí la célula, no ha muerto, su morfología sigue tal cual. Lo que ha pasado es que si tú ves más allá, si tú ves al núcleo, ahí sí vas a ver, ahí sí ves el verdadero problema que está existiendo, pues, ¿no? El verdadero problema que existe es que justamente
El núcleo está rompiéndose, el núcleo está fragmentándose, pero la morfología está normal porque no hubo rotura de la membrana plasmática. Con esto que te he dicho, ¿en qué podemos estar? Si yo te pongo esta lámina, tú vas a decir de frente que estás en apoptosis, por lo que ya te he explicado. Núcleo fragmentado, pero la membrana está intacta. Y no hay inflamación. Si tú ves la periferia, no hay inflamación por ningún lado. Obviamente no sabes qué es inflamación en lámina, ¿no? Pero nada más te digo que en esa imagen no hay inflamación. Así que si te ponen ahí en tu parte práctica, en exámenes prácticos, depende de los doctores, te ponen esa imagen, date cuenta de esas tres cositas. El núcleo fragmentado, pero la membrana celular está intacta. Y si tú ves la periferia de la lámina, no hay inflamación. Claramente estás en apoptosis, no estás en necrosis. Entonces, eso cáptalo muy bien. Continuando. Tipos de necrosis. Esto es bacán, ¿ya? Porque acá puse bastantes imágenes para que lo vean. Lo primero que vamos a hablar, necrosis coagulativa. Esta clase está aproximada para durar hora y media, pues, pero como hemos iniciado 10 minutos tarde, entonces 10 minutos después también voy a demorar. No 2 horas, sino hora y media lo que quería durar. Comienzo. Necrosis coagulativa. Seguimos. La necrosis coagulativa lo voy a ver en estos tres pasitos. Patogénesis, la ubicación donde se da una necrosis coagulativa y la histopatología. Cuando hablamos de patogénesis de una necrosis coagulativa, hablamos de una situación de isquemia o infarto. Ya te expliqué isquemia y hipoxia. Ya por lo menos espero que tengas bien sincretizado esos términos. Ahora vamos con lo que es infarto. Porque infarto no es lo mismo que un infarto cardíaco, que el corazón es el único que puede infartarse. No, eso no tiene nada que ver. Infarto Infarto se refiere a una crisis brusca de un sufrimiento isquémico, ¿no? O como decir en palabras, que ese tejido ha perdido funcionalidad producto de una isquemia crónica, ¿no? Ese tejido ha estado en isquemia por buen tiempo y ya murió, ya perdió funcionalidad, ya se atrofió tanto en morfología como en funcionalidad. Ya estás en infarto, ya dejó de estar isquémico ese tejido a estar infartado. Y el infarto no solamente es cardíaco, pues, no solamente es cardíaco. Este, espera un momentito. Ya, ahora sí, seguimos. Ahora, seguimos con nuestra patogenia. Luego que estamos en isquemia y infarto, pasamos a la parte de desnaturalización enzimática, porque en esta necrosis coagulativa se caracteriza porque la enzima se degenera. ¿Y la enzima de qué se encarga? De matar pues, proteínas también, porque la enzima se come proteínas. La enzima no solamente es proteica, sino también ya sabemos que puede venir tiene la misma naturaleza de un ADN, pues, ¿no? Entonces, la enzima se desnaturalizó, se murió, no está funcionando correctamente. ¿A eso qué me lleva? A que la proteólisis disminuya. O sea, que no haya muerte de proteínas. Y es por eso que en una necrosis coagulativa, a pesar de estar en necrosis, la célula la vas a ver intacta. Entonces, esto es un tipo de necrosis especial, porque a pesar de que la célula haya entrado en necrosis, la célula tú la puedes ver con una morfología casi intacta porque la proteólisis ha disminuido. Las proteínas siguen ahí, proteínas estructurales siguen dentro de esa célula. Por eso te digo que esta es una necrosis especial, ¿no? Y curiosa de ver. La ubicación, esto se va a dar en prácticamente todos los órganos, infartados claramente, pero órganos sólidos. Mayormente son órganos sólidos. Y hay un órgano que no tiene, a pesar de ser sólido, no tiene ese tipo de necrosis y ese es el cerebro. No tiene ese tipo de necrosis. Cuando vamos a la histopatología, va a ser células eosinófilas que no tienen núcleo. Esta es la característica básica que te digo. No tienen núcleo, pero la morfología aparentemente normal. Morfología aparentemente normal. Ya te expliqué por qué está aparentemente normal, porque las enzimas ya no existen. Y si enzimas no existen, no hay nadie que se coma las proteínas. Por eso es que las proteínas siguen ahí intactas. Y es por eso que tú ves una morfología aparentemente normal en el microscopio. Acá hay una imagen de un riñón. El riñón acá se puede ver claramente esta zona que está infartada, sino porque ha perdido color. Pero si nosotros vamos a la microscopía, vamos a ver acá. ¿Qué hay? Por lo menos ayúdame en esto, ¿no? Tú sabes todo esto que es una lámina, ¿no? Esto de acá, un glomérulo. Ahí está todos los capilares, lo vídeo de los capilares. Todo esto, yo voy a partir un reite. Todo esto es sano, N de normal. Es sano, acá se ven los túbulos, el glomérulo, todo normal acá. Pero mira acá,
Como te dije, la célula tú ves que está en estrés porque está eosinófila. Mira bien, ¿ah? Tiene un color fucsia intenso. Pero, ¿qué característica puedes ver acá? Aparte, algo importante. No me refiero a que haya inflamación, ¿no? Pero algo importante que tú puedas ver en esa parte que está patológica, claramente está patológica y que no está del otro lado. Aparte del color. Aquí en Celeste, de todas las características histopatológicas que dije, ¿qué es lo que ves ahí? Aunque sea dos, ¿no? No solamente el color que esté diferente. Porque al fin y al cabo esto es lo que se le pregunta a ustedes en las láminas. Mira, acá está normal y acá cambia de color. Vamos hablando fuera. Ya. Algunos se lanzan. Bueno, no hay núcleo, pues. ¿Dónde está el núcleo? No hay núcleo. Desaparece, falta núcleo. Es algo importante. Porque no hay núcleo y tú ves que la célula prácticamente está normal. Pues en el normal me refiero en el sentido de que esto parece túbulo. O sea, tiene una morfología que está aparentemente normal, solamente que no hay núcleo. Mira cómo es la morfología de este túbulo. Así es la morfología de este túbulo tiene una morfología intacta, pues. O sea, yo puedo verle la forma, se le ve la forma a estas células, se le puede ver, no ha perdido la forma, solamente que ha perdido el núcleo y tiene un material más, como dice acá, eosinófilo, porque está más fucsia, más intenso. Todo esto son características de una necrosis coagulativa, que se puede dar en todos los órganos sólidos, menos en el cerebro. Algo, de hecho, en teoría siempre lo preguntan, no se da en el cerebro, no hay necrosis coagulativa en el cerebro, no hay. Porque son 40 preguntas, empato. No sé si lo van a cambiar para ustedes, pero para mí era 40 preguntas y hay de todo, se pregunta de todo. No hay necrosis coagulativa en el cerebro. En órganos sólidos infartados, sí, pero no en el cerebro. Y ahí está, te dije las características histológicas para que lo veas. Ahora, siguiendo con el tipo de necrosis, necrosis licuefactiva, cuando tú hablas de la patogénesis, vamos a ver claramente que tenemos una enfermedad que principalmente es infecciosa, pues. Las infecciosas son las que te dan pus, pues. El pus va a ser un tipo de inflamación purulenta, característico de una necrosis licuefactiva. Pero todavía no me llega la información, sino la parte de necrosis, que se asemeja mucho. Porque una enfermedad infecciosa te va a traer polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares, al fin y al cabo, que son, como ¿cuáles son polimorfos nucleares? Como un neutrófilo característico de inflamación. ¿Esto qué te va a llevar? A que haya enzimas que digieran que se coman al tejido. Pero esas enzimas lo licúan, se dice que licúan al tejido. Eso es porque este tipo de necrosis se da mayoritariamente en el cerebro. Y eso es porque las neuronas, al momento de ser digeridas por estos polimorfos nucleares, las neuronas tienen un tipo de necrosis licuefactiva. O sea, las neuronas al morir, como que botan todo un líquido disperso, que no se ve los bordes celulares, como que se licúan totalmente. El tipo de muerte de las neuronas es licuarse. Es por eso que esto va a ocurrir principalmente, este tipo de necrosis ocurre principalmente en cerebro, aunque también puede ocurrir en mama, claramente, ¿no? En la ubicación, como te dije, infartos rojos cerebrales, puede haber en accesos, porque al fin y al cabo es enfermedad infecciosa, y la enfermedad infecciosa forma accesos, y pancreatitis. Ahí está, no en histopatología, va a haber inflamación purulenta aguda, pérdida de los contornos celulares. Más bien, la pérdida de los contornos celulares va a ser una característica básica para diferenciarlo con una necrosis coagulativa, ¿no? Y hay quistes y cavitaciones. A eso puede conllevar un acceso. Cuando el acceso está mucho tiempo diciendo ahí, el acceso se forma, hace que se forme una cavitación, o sea, una cavidad, o sea, un hueco, para que lo entiendas más fácil. El acceso cuando está mucho tiempo y no se ha sanado, forma huecos en tu cuerpo. Sigamos. Ahí tienes ahí una imagen que tú puedes ver claramente qué es esto, una cavitación. Esta es una cavitación, pues no te pases, es una cavitación. Estas son áreas que están isquémicas y este área es una área necrosada, pues. Tienes ahí una necrosis, tienes acá una cavitación tremenda y un área que está entrando en que está isquémica, pues está isquémica. Y esto es el cerebro, pues. Está cerca del lóbulo insular. Mira, ve. Tremendo va a ser el daño que se presenta en esta persona, ¿no? Luego que veas esto, ahora vamos a la parte, la que veas la parte macro, vas a la parte micro. En la parte microscópica, ¿qué puedes ver acá? Como dice que es una necrosis licuefactiva, principalmente por dónde te encuentras. Tú tienes que ver la periferia y date cuenta que este tejido es un tejido neuronal. Eso tienes que practicar tu histología para que lo detectes básico, ¿no? Para que lo detectes muy básico.
O sea, más rápido, pues, ¿no? Que esto es tejido neuronal lo que lo está cubriendo. Y ya de frente acá hay una inflamación porque hay gran cantidad de puntitos. Eso es la próxima clase, ¿no? Y acá hay huecos, lo que me quiere decir que hay muerte celular tremenda. Si hay muerte celular con inflamación y estás en tejido nervioso, lo más probable es que esa necrosis sea licoefactiva. Más probable que sea licoefactiva, porque las neuronas, ya te dije, cuando mueren, mueren en forma de licuarse. Acá todo, no hay contornos celulares, pues la célula literalmente rompe su membrana, bota todo, se hace líquido, y lo peor que puede formar una cavidad, un hueco. Entonces, eso es lo peor que tienes que tener en cuenta. A ver, pasamos al siguiente, tipos de necrosis. Seguimos con la gangrenosa, que es algo fácil. Se puede ver micro y macro, pero más que todo te he puesto fotos en macro. Puede ser seca y húmeda. La seca es por isquemia, que aumenta la coagulabilidad y la deshidratación de capas tisulares. Ya no voy a explicar tan a fondo porque tengo que seguir. Nos falta más todavía. La húmeda es porque a esa necrosis que ya está seca, se le aumenta una infección, por eso puse sobreinfección, principalmente bacteriana, lo que va a hacer que se lleve a una necrosis liquefactiva sobre una gangrena. Es por eso que se le dice gangrena húmeda. Tenlo muy en cuenta, por favor, no te olvides. En las ubicaciones donde se puede dar la gangrena, en extremidades, pues. En las extremidades, tanto en las piernas, en los dedos de los pies, en las manos, en los dedos de las manos. Extremidades distales y en el tracto gastrointestinal bajo, como el apéndice, por ejemplo. El apéndice o el colon llegan a hacer esta necrosis gangrenosa, se ponen negros, pues se secan. Principalmente acá se va a hacer una necrosis seca, claramente. En histopatología, características de putrefacción macroscópica, ¿no? Y putrefacción microscópica también. Tan importante, ¿no? Las células están entrando en detritos, están explotando. Acá tú puedes ver, pero como te dije, hay más imágenes macroscópicas porque en macroscopía se ve mejor, ¿no? Mira esto cómo está dedo negro. Un dedo negro que no es negro completamente, porque acá yo veo blanquito. Acá tampoco lo veo negro completamente, pero acá lo veo rojito. Entonces acá es una necrosis gangrenosa, porque claramente es gangrena. Mira este tejido, para que sea negro, es porque este tejido está totalmente reseco, deshidratado, pero tiene focos de lesión húmedos. Ya te señalé, ¿no? Focos de lesión que están húmedos. Acá hay necrosis, acá hay una necrosis distinta, pues. Una necrosis gangrenosa y una necrosis que posiblemente sea liquefactiva. Acá lo mismo. Acá quizás no hay una gangrena solamente por acá, pero acá mira estos accesos, asume un dedo con hueco, esa es una necrosis liquefactiva, ¿no? Que muy posiblemente esté sobreañadiéndose a una necrosis gangrenosa. Por eso que acá es una necrosis húmeda, necrosis gangrenosa húmeda. Acá es diferente, mira bien el dedo. Está negro, pero tú lo ves seco, pues. Es seco, está deshidratado. Necrosis gangrenosa seca. Básico, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Ya en la siguiente necrosis gaseosa, el término básico es que se ve como un queso, ¿no? ¿Por qué? Cuando hay una quimiotaxis, que es una atracción de leucocitos, principalmente polimorfos nucleares, va a haber una inflamación purulenta, o sea que se va a formar pus. Esto, en pocas palabras, va a hacer que la lesión tenga un aspecto de queso. Por eso es que viene necrosis gaseosa, por una inflamación purulenta, pues es blanquito, pues. La ubicación se da en pulmones en las personas que le da TBC, TBC pulmonar, ¿ah? Mayormente. Micosis sistémicas cuando tienen citoplasma capsulatum y nocardios. Las bacterias nocardios también te pueden dar esta inflamación purulenta que conlleva una necrosis gaseosa. En la histopatología tú vas a ver detritos celulares en el centro. Te he puesto imagen para que veamos. Centro necrótico, porque vas a ver un centro que está totalmente destrozado, lleno de detritus, pero a la periferia vas a ver polimorfos nucleares, vas a ver una inflamación periférica, lleno de polimorfos nucleares, lleno de neutrófilos. Y bueno, en un inicio se forman granulomas, porque eso se llama un granuloma. Un granuloma es eso, que tenga ese centro necrótico y toda una periferia inflamatoria, que al pasar el tiempo ya deja de ser un granuloma como tal, a convertirse en un hueco. Se convierte en un hueco, en una cavidad, como le quiere decir, no cavidad, caverna también se le dice, ¿no? Se le dice también en los libros. Se llega a convertir en eso, pues, peor, ¿no? Granuloma a una cavidad. Ahí tú vas a ver la imagen. Ahí de frente, ¿no? En la macroscopía, esto es un pulmón, ¿no? Se ve claramente que es un pulmón. Mira de la forma que tiene, se ve claramente que es un pulmón. Pero acá, mira este es un centro necrótico, ha perdido el color, pero tiene una apariencia de queso, se le dice. Aparte, el pulmón muchas veces hace necrosis gaseosa, ¿no?
también es muy probable que lo encuentres así, ¿no? En un centro necrótico gaseoso. Si tú ves acá al pulmón, claramente, estos alvéolos, que estos alvéolos están tremendos, aparte esta persona tiene enfisema, ¿no? Estos alvéolos, no, los alvéolos no son así, ¿no? No son tan grandes, probablemente la persona tenga enfisema. Aparte de ello, lo que quiero que veas es esto, mira. Mira este centro eosinófilo, y si nosotros podemos hacer zoom, más si esto fuera una aplicación que te permitiera hacer zoom, está totalmente roto. Vas a ver células rotas, células que han entrado en necrosis y han liberado todos sus desechos. Es un centro necrótico. Va a ver, está lleno de detritus, pero acá lo ves de un color pues, más eosinófilo. Y en la periferia está un poco más basófilo, está un poco más moradito, porque hay atracción de polímeros nucleares, hay inflamación. Entonces, hay una inflamación periférica y hay un centro necrótico. Eso es característico de necrosis gaseosa, es un granuloma, pues, un granuloma. Y si esto con el tiempo pasa, no se recupera, esto te deja un hueco. Acá hay un hueco, mira, una cavidad. Esto te deja un hueco en el pulmón. Por eso se dice mucho que la TBC, esta bacteria, te puede dejar huequitos, ¿no? Huecos pulmonares. Deja cavidades. Es algo importante. Acá como tú lo puedes ver. Acá lo estoy pasando un poco rápido por el tiempo nomás, ¿no? Pero ahí para que veas el centro necrótico con una periferia inflamación, una periferia inflamada, pues. El siguiente es la necrosis grasa, que es algo más fácil, ¿ya? Porque tienes que ver grasa normal. Cuando hay destrucción de grasa, debido a la lipasa, que es una enzima liberada por el páncreas mayormente, o por un trauma que puede haber que rompa grasas por golpes que te hacen en la barriga, ¿no? Por ejemplo, también se pueden romper grasas. Ácidos ácidos grasos, que son componentes de una grasa, un triglicérido, que es la forma que tú tienes de almacenar grasa. El triglicérido es un glicerol más tus cadenas de ácidos grasos unidos a cadenas éster. Estas cadenas éster se rompen, ya sea por la lipasa o por un trauma, y liberas ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen con calcio. ¿Y esto qué va a llevar? Al proceso de saponificación, en las cuales el ácido graso con el calcio se unen y van a formar un compuesto que parece tiza, algo parecido a la tiza, macroscópicamente. Se le dice así, aspecto de tiza. Es una saponificación, la unión de estos componentes. Y también puede dar la formación de calcificación distrófica, que se forme calcio de manera distrófica, que también es algo natural. En tejidos dañados se forma calcio, 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 calcio. La ubicación, pancreatitis, o ubicación donde podemos encontrar este tipo de necrosis, en pancreatitis aguda. Porque cuando el páncreas, digo, se daña, el páncreas libera esta enzima llamada lipasa. La lipasa, ¿qué va a hacer? Rompe ácidos grasos como loco, el ácido graso se une al calcio y te forma una necrosis gaseosa tremenda. Cuando el páncreas se daña también, el páncreas libera todos sus lipasas, no solamente por el torrente sanguíneo, sino lo libera al peritoneo, formando también peritonitis, te puede llevar a una peritonitis, ¿no? Y también cuando hay traumatismo de tejido mamario. En el tejido mamario también hay gran cantidad de grasa. Recuerdo bien, gran cantidad de grasa. Un golpe en la mama puede hacer que toda esa grasa o parte de esa grasa se rompa. Si esa grasa se rompe, el ácido graso se une con el calcio y puede llegar a un proceso de saponificación, calcificación distrófica. Entonces también por ahí puede haber. La histopatología es necrosis adipositaria, que es algo básico, ¿no? El adipocito es entrando en necrosis. Y los jabones de calcio, que son amorfos, granulosos y basófilos. Los jabones de calcio se forman por la saponificación. Acá es algo que tú, bueno, es algo fácil, pues, porque esto es un páncreas. Y mira acá, ¿ok? Grasa, 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 grasa. Y acá está algo más blanquito. Esto ya es un proceso de saponificación. Es la grasa que se ha juntado con el calcio, ha formado una calcificación distrófica, pues, con saponificación por ahí. Esto es una necrosis grasa. Es fácil de ver, es una necrosis grasa, ¿no? Acá le he puesto esta imagen para que veas, ahí está más lejitos el páncreas, ¿no? El páncreas probablemente se haya dañado. ¿Cuál sea el motivo? No estamos acá para ver la etiología, sino para ver cómo que el páncreas se daña, libera lipasas y te va a dar una necrosis grasa. Y ahí se puede ver claramente, ¿no? Estas adipocitos necrosados, rotos, se forman calcificaciones distróficas, procesos de saponificación, todo tremendo, ¿no? Si nos vamos a la histología, vemos acá, esto es un panículo, ¿no? Panículo adiposo, vemos ahí los adipocitos rotos, mira cómo están rotos, unos con otros, están más grandes, diferentes tamaños. Acá como que todavía conservan un poco su morfología. Acá sí ya no te pases, pues mira este adipocito, este panículo está tremendamente roto, mira. Los adipocitos ya perdieron su morfología,
Pareciera que fuera todo uno solo. Acá también se ve cierta ruptura, acá también cierta ruptura. Por eso se dice necrosis adipositaria en la histología, pues, ¿no? En la microscopía. En la macroscopía se puede ver claramente estos depósitos de calcios y estas saponificaciones, pues. Para terminar, el último tipo de necrosis, porque son 6 tipos de necrosis, ¿ah? La necrosis fibrinoide. Esta es una necrosis que se da principalmente por razones inmunitarias. En tu organismo se va a atacar a tu propio organismo muchas veces. Puede formar complejos antígeno-anticuerpo y va a conllevar a que esos antígenos-anticuerpos se van a depositar en la capa media de los vasos sanguíneos. Y eso va a traer con el tiempo que se forme fibrina. Entonces, en la capa media va a estar llena de fibrina. Y esta gran cantidad de acumulación de fibrina conlleva una necrosis de ese vaso, pero necrosis adyacente también. La ubicación, ¿a dónde se puede dar esto? Es algo que lo tengas muy en claro, que este tipo de necrosis no se ve en la macroscopía, solamente en la microscopía. Y el ejemplo clásico de la enfermedad, la panarteritis nudosa, que es una enfermedad inmunitaria en la cual tu cuerpo tiene hipersensibilidad tipo 3, que más adelante se hablará de ello, pero se daña la cosa, tu cuerpo daña tus propios vasos y los vasos están llenos de componente fibrinoide. Por eso la necrosis es fibrinoide. También se puede ver en preeclampsia. En la histopatología vamos a ver un aspecto rosado, claro, amorfo, que es el aspecto de la fibrina, si utilizamos la hematoxilina eosina, y se ve en áreas circundantes, o sea que tú siempre vas a esperar algo parecido a un círculo, no triángulo, nada, algo parecido a un círculo. Acá, por ejemplo, mira, es un área circundante que tú puedes ver, eso es un vaso, claramente eso es un vaso, no llegamos a la capa media. Acá están los eritrocitos, acá está la sangre, ¿no? Acá le está pasando por la capa media. Esto de acá no es normal, pues mira, esto es un área circunferencial que está tremendamente eosinofílica y no hay núcleo, o sea, no hay célula. Esto es fibrina. Hay un componente fibrinoide. Puedes ver que es fibrinoide porque es tremendamente eosinófilo y no tiene, pues, núcleo. O sea, no hay nada vivo acá, no hay células. Es netamente fibrina. Fibrina que se formó por esta deposición de estos complejos antígeno-anticuerpos, porque eso ya en inmunología hablarás un poco más a detalle de ello, cómo se depositan. Pero esto hizo que se formara fibrina y la fibrina va a hacer poco a poco que este vaso se muera, porque el vaso va a entrar en necrosis fibrinoide. Acá también hay otro caso, mira, una lesión circunferencial de un vaso, porque acá está la luz del vaso, acá están los eritrocitos, que es la sangre, ¿no? Del vaso, los elementos formes de la sangre. Y mira, ve cómo hay fibrina. Depósitos de fibrina de manera circunferencial. Y si tú ves la periferia, madre mía, todo esto es inflamación. Mira, tremenda inflamación que existe en la periferia. Inflamada, inflamación aguda principalmente. Entonces, todo esto es característico de una necrosis fibrinoide. Porque también hemos hablado, ¿no? Que no hay necrosis sin inflamación. La necrosis te deja inflamación. Es normal que haya inflamación. Terminando los 6 tipos de necrosis, acá hay un cuadrito, una imagen de diferencias, ¿no? Para que veas cada una de las 6, sus diferencias, cómo tienen unas con otras y te puedas, no te pierdas, porque como te digo, las PPTs que ustedes van a llevar van a ser 120, ¿eh? 120, 100 PPTs. Entonces, con cosas básicas, va a ser chévere. Hablamos de adaptación celular. El último tema y se acaba. La adaptación celular, vamos a hablar de 4 cosas básicas, ¿ya? La hipertrofia, la hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Primero con hipertrofia. La definición de una hipertrofia es básico, ¿ya? Y lo debes saber desde biología. Aumento del tamaño celular. Este aumento del tamaño celular va a conllevar un aumento del órgano como tal, el tamaño del órgano. Cuando vamos a la etiopatogenia, son por factores físicos, porque hay un estiramiento del órgano. No quiere decir que acá me estiro y voy a crecer. No, no, sino es que, por ejemplo, un corazón que está con hipertensión, la sangre llega con mucha mayor presión a las aurículas, a la aurícula derecha, por ejemplo, está llegando con gran cantidad de presión, golpea la aurícula, está estirando la aurícula. Y es muy probable que la aurícula, como está estirándose poco a poco, entre en hipertrofia. Esos miocardios auriculares estén hipertrofiados, porque la sangre está llegando con gran presión y golpea las paredes de ese corazón. Ahí hablamos de un estiramiento. Pero también hay que hablar de los factores solubles, como factores de crecimiento, factores angiogénicos y factores adrenérgicos, que también hacen crecer a una célula. Ejemplos:
Y eso es algo importante, la hipertrofia no siempre va a ser patológico. Es una adaptación celular, sí, pero también puede darse de manera fisiológica. El útero de una gestante. ¿No te has dado cuenta que el útero crece como un globo cuando estás gestando? Ese útero ha pasado por un proceso de hiperplasia y un proceso de hipertrofia. Y es algo fisiológico. El embarazo es algo fisiológico. La gestación es algo fisiológico, pues. Entonces, ¿puede haber hipertrofia de manera fisiológica? Sí puede haber hipertrofia de manera fisiológica. En la parte patológica, como te dije, el ejemplo de una hipertensión arterial, también por valvulopatías cardíacas. Esto es porque principalmente el hígado es el corazón es el que se puede hipertrofiar. Acá te pongo una imagen representativa, mira, un chimps, todo fuerte, ha crecido, pues, está hipertrofiado. En las imágenes, mira este uterito, bajito, ¿no? Este es el útero de una mujer normal, el útero de todas las chicas que están acá, que no están gestando. Acá. Así es como se está su útero, es de tamaño. Mira el útero de una mujer que ya da luz y se le estripó el útero, si no me equivoco, creo que decía en la descripción. Tremendo, ¿no? Un útero gigante parece, ¿no? Pero es un útero de una mujer que ya da luz, que ha gestado, pues. Es grandote. Estas células, tanto endometrio, miometrio, todo esto ha entrado en hipertrofia y en hiperplasia, de manera fisiológica. De manera fisiológica. Es algo que lo tengas muy en cuenta. Si nosotros nos vamos a la parte de microscopía, esto es un miometrio, que es la capa muscular del útero normal. Pero si nos vamos a la parte de un útero grávido, mira cómo ha crecido. Son más gordos, ¿sí o no? Estas fibras musculares. Han crecido, han aumentado de tamaño. Eso es una hipertrofia, ¿no? En este caso estoy poniéndote cosas fisiológicas, ¿no? Para que sepas que hipertrofia también puede darse de manera fisiológica. Mira cómo ha crecido. ¿Ves la diferencia de una hipertrofia, no? Cómo aumenta el tamaño. Cuando yo te hablo de hiperplasia, hablamos de la cantidad. Aumenta la cantidad celular y también por ende la macroscopía aumenta el tamaño del órgano. La etiopatogenia, que va a ser estimulada siempre por factores de crecimiento. Eso es algo importante, porque la hiperplasia, este aumento de células, va a estar siempre regulada por un factor de crecimiento. Eso es lo que lo diferencia del cáncer. Eso también fue una pregunta, ¿no? Y es que el cáncer, nada lo detiene. No hay nadie que controle el cáncer. El cáncer, ese tumulto de células que tienen, ¿no?, un oncogen, se van a estimular ellas mismas, sin necesidad de que haya factores de crecimiento liberados por el organismo. Eso es una diferencia con el cáncer, ¿no? Porque el cáncer también da gran cantidad, el cáncer es hiperplásico, pero ellos se regulan a sí mismos, el cáncer se regula a sí mismo, ¿no? En cambio, no puede haber de manera normal, o sea, de una manera que no sea cáncer hiperplasia, si es que no está regulada por un factor de crecimiento. El cáncer no lo necesita. Por eso digo que es una principal diferencia. Y si nos vamos a ejemplos, fisiológicamente, puedes ver, por ejemplo, la mama, ahí puse una tilde, ¿no? No, le voy a quitar. Mama en pubertad. Eso es algo fisiológico. Porque la mama cuando tú estás creciendo va a crecer y no estás enferma y nada. Es algo normal. Y patológico cuando hay una hiperplasia endometrial. En la imagen, varios chems, pues no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay varios chems, hiperplasia. Acá es lo que te dije, lo normal, ¿no? Lo que tú esperas de una mujer es que la mama crezca, lo que se espera, ¿no? Que crece con el tiempo, con la pubertad. Y estás entrando células hiperplásicas. Acá tú puedes ver, por ejemplo, a una mama, ¿no? Con su lóbulo intraductal, llena de células. Mira, células están pegaditas, no tienen ni espacio. Esa es una hiperplasia de estas células, ¿no? De las células intraconductales, como dicen, no, intraductales de la mama. Eso es una hiperplasia, mira, tremendo, ¿no? En la macroscopía se ve muy bien, ¿no? En la microscopía, digo, se está viendo muy bien. Pasamos a la atrofia, que es algo básico, ¿no? Así como la hiperplasia aumenta el tamaño de la célula, en la atrofia va a disminuir. La etiopatogenia de la atrofia, cuando hay menor metabolismo celular, la célula no está funcionando, va a activar la vía de ubiquitina proteasoma, que ya por bioquímica ya deben saber cómo funciona, y al final terminan digiriendo una proteína. Pero también pueden activar vacuolas autofágicas que terminan haciendo la autofagia, ¿no? La autofagia y también autólisis de la célula. En los ejemplos, puede ser fisiológica la atrofia. Una mujer, cuando tiene un útero, en menopausia. Puede ser una mujer, un útero postmenopáusico. El útero de una mujer menopáusica se va a degenerar, empieza a entrar en un proceso de atrofia y es algo fisiológico. Es el envejecimiento y punto, es algo fisiológico. Y en la patología puede haber atrofia cerebral con aterotrombosis. La imagen, tienes un chens pequeño. Cuando hablamos de
Acá, esto es un corazón, date cuenta que son fibras musculares cardíacas, están atrofiadas porque mide el tamaño normal de una fibra, que es un corte transversal, ¿ah? Porque tú puedes ver acá células a la periferia. Ah, no, células a la periferia, no. Es células, es un músculo estriado nomás esquelético. No es cardíaco, digo, porque hay células a la periferia, que son clásicas de un esquelético. Mira ese tamaño de esa fibra. Y mira estas celulitas de acá que son chiquitas. Es una fibra que está rota prácticamente. No son chiquitas. Han disminuido de tamaño. Están en atrofia. Pues es un músculo atrófico. Ahí viene la clásica, ¿no? Si tú no lo usas, tanto desuso se atrofia, pues. Si no lo usas, se atrofia. Ahí está cómo está entrando, mira, estas fibras musculares atróficas. Cuando veas acá un cerebro, que es un cerebro normal, quiero que te fijes muy bien en esto acá, en las circunvoluciones. Más en las circunvoluciones, los surcos que dejan las circunvoluciones, y acá en un cerebro atrófico. Esta circunvolución es como que se hubiera secado, o sea, se ha retraído, ¿no? Se hace más delgada. Y por ende, mire el surco. El surco se hace más grande, mire el surco, tremendo surco, o sea, es un hueco prácticamente, ¿no? Porque la circunvolución se achica y el surco se hace más notorio. Eso es un cerebro atrofiado, po. Una atrofia cerebral. Obviamente porque no llega sangre, ¿no? No llega irrigación, entonces no hay isquemia el cerebro. Por eso el cerebro se atrofia. Y para terminar, metaplasia. La metaplasia, la definición, es un cambio que si bien es cierto es reversible, se da solo cuando la célula está diferenciada. O también te dice un cambio reversible en células adultas, para no decirte una célula indiferenciada, porque las células indiferenciadas son jóvenes. La célula diferenciada es una célula adulta. Entonces, este cambio de metaplasia se da en células adultas y es uno reversible. En la etiopatogenia va a haber un estrés crónico que conlleva una respuesta celular adaptativa, ¿no? Y al final, ¿a qué nos lleva? A que pueda soportar la célula la condición adversa, que pueda sobrevivir ante este estrés fisiológico, pues. Esto es siempre, siempre patológico y un clásico ejemplo, el esófago de Barré, ¿no? El esófago de Barré se da cuando tienes un epitelio columnar del estómago, pero como está viendo, por ejemplo, el estómago está muy ácido y no está funcionando la barrera que va a encargarse de cerrar el cardias, pues el ácido del estómago sale al esófago. El esófago se va a dañar y el esófago termina teniendo la morfología del estómago, porque ustedes muy bien que el esófago, su constitución histológica es diferente. El esófago es un epitelio simple poliestratificado, no cornificado. Y el estómago es un epitelio columnar, o sea, un epitelio cilíndrico simple. Pero vas a ver cómo el esófago empieza a tener ese epitelio cilíndrico simple, como si fuera estómago. Eso es una metaplasia, porque la célula ha cambiado su constitución. Ha cambiado cómo es una célula, cómo es a otra. Esto es a lo que me refiero. Entonces, en un caso de una persona, si no me equivoco, que consume tabaco, no se hace ese cambio. Acá ves una membrana basal, mira ese epitelio cilíndrico y mira cómo entra en una metaplasia escamosa. Acá hay células planas poliestratificadas. ¿Cómo cambia de ser cilíndrico a ser escamoso? Es una metaplasia. Es una metaplasia. Y ahí vamos al ejemplo de una lámina, pues. Una lámina. Esto es un caso, por ejemplo, de una persona si no me equivoco, que consumía tabaco, ¿no? Hay mucho, en pocas palabras, muchas toxinas dañinas para el cuerpo. Hace que este epitelio que es cilíndrico simple, tú ves un epitelio cilíndrico simple, y acá ¿qué ves? Un epitelio que es escamoso, poliestratificado, no cornificado. Ha cambiado de ser cilíndrico a ser un epitelio escamoso. Esto es una metaplasia. ¿Y por qué el cuerpo cambia esto? Porque este epitelio, por ejemplo, el epitelio cilíndrico, tú sabes muy bien por esto, que es más que todo secretor. La célula adopta este tipo de epitelio para poder secretar algo, para que secrete en pocas palabras. Y esto de acá, el epitelio escamoso, es más que todo protector. Por eso es que la célula cambia de una morfología a otra para poder protegerse. Eso es una metaplasia y es una célula ya diferenciada. No son células mesenquimáticas, ¿ah? No son células que esperas de un embrión. Esas son indiferenciadas. No, la metaplasia es diferenciada. También para que tengas una diferencia en metaplasia, cuando más adelante hablemos de teratoma, o en embriología te vas a escuchar de teratoma. Un teratoma va a estar lleno de células indiferenciadas. La metaplasia ya son cambios, pero de células diferenciadas. Y sí es muy cierto que cuando hay metaplasia es muy probable que estemos entrando poco a poco a lo que es el cáncer. Muy probablemente que estas células que están en el medio de la metaplasia
estén dañándose, ¿no? Estén dañando su material genético. Que ya tengan protoncogenes que se activen a oncogenes y se forme un cáncer. Porque la metaplasia está muy relacionada al cáncer. Eso sí es muy cierto. Por eso acá no en el CHENS, mira un CHENS de cuerpo de tortuga, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Y acá hay un cuadrito para que veas, ¿no? Acá también las imágenes, ¿no? Un hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Ya terminamos, ¿no? La parte de cuadrito de diferencias, ¿no? Esto es, por lo menos el fin de la parte teórica. Ahora les quiero mostrar unas láminas, pero todavía tengo algo de tiempo, hasta 10 minutos, para enseñarles unas láminas básicas. Por lo menos acá la parte teórica ya finito, acabada. ¿Alguno tiene una pregunta con esto? A ver, ya les envié igual la PPT para que tomen sus apuntes. Si es que tuviera una pregunta. Y también para que tomen clip sobre ello. Voy a compartir, a ver si me ha escrito algo. A ver. Voy a compartir una lámina que tengo yo del Inter. A ver. Y eso es para que ustedes más que todo practiquen ya la parte práctica. Porque ya está, la teoría ya está. Lo he tratado de hacer lo más cortito posible y algo básico, ¿no? A ver. ¿Cómo comparto ya? Chill. Miren esto. ¿Se puede ver bien? Sí, Giancarlo, se puede ver bien. Ya. Miren. Acá ustedes le van a dar en el curso de patología, le van a dar esto, porque patología tiene varias divisiones, creo, interactivas, teoría, conversatorio y lo que pesa más, la parte práctica. Les van a dar un tejido así. Ahí ustedes, ahí mira, no lean ya, pero ¿qué creen que pueden decir? Aunque saben que escriban, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es este? ¿A qué órgano pertenece? Es un tejido que tiene varios huecos, por ejemplo. ¿A qué órgano crees que puede pertenecer? Más sin leerlo. Sin leer lo que. No sé si dice arriba. Pulmón. Claro. Gracias a que participó. Es un pulmón, pues. Porque acá si hacemos más zoom, tú puedes ver que hay huequitos. Esos huequitos son los alvéolos. Sabes que un alvéolo no es una célula. Un alvéolo es un espacio como tal, ¿no? Un alvéolo es un espacio donde se va a realizar la hematosis. Son varios alvéolos. Pero tú tienes que ver tu lámina en la parte macroscópica. ¿Cuál es el problema acá? Este huecazo que ves en el medio. Ahí veo un hueco, ¿sí o no? Y ahí muy probablemente acá hay un daño celular. Y la pregunta acá de lo que te van a hacer o de lo que detrás de esa lámina no es para que hagas tanto el hueco, sino es que para que tú relaciones todo lo que has aprendido en teoría y digas, ¿qué tipo de necrosis es esta? ¿Qué tipo de necrosis es esta que tú ves en el pulmón? Ahora está un poco difícil, ¿no? Pero te vas a lo que te dije de frente. Así vas a manejar tu lámina. Te vas a lo que te dije, de frente al medio. Primero al medio. Mira el centro. Veo núcleos rotos unos con otros, mira núcleos y acá hay, estos son restos de células que han muerto. Se llama detritus celular. Hay un centro de detritus celular tremendo, células que han muerto por ahí han dejado sus núcleos, algunos están fragmentados. Acá no hay nada, mira, todo ya desaparecieron, pero han dejado sus fragmentos celulares. Entonces, es un centro lleno de detritus, de células muertas, necrosadas. Mira, acá ya no se ve nada, acá hay un hueco total, ¿no? Una cavidad. Entonces, ya tienes cómo es el centro. Vamos a ver un poco la periferia. Mira, si vamos acá a la periferia, vamos a ver neutrófilos que son característicos de una inflamación, ¿no? Son característicos de una inflamación. Te digo así nomás de frente. Una inflamación. Acá hay gran cantidad de neutrófilos. Neutrófilos, mucho. ¿Por qué? Porque mira sus núcleos. Pues, ¿no? Siempre los neutrófilos son 3, 2. Acá hay 3, por ejemplo. Mira, neutrófilos así hay como acá hay también otro neutrófilo. Aunque también se pueden encontrar linfocitos, ¿no? Pero eso es lo que tú tienes que ver tu lámina, ¿no? De la parte macroscópica te vas a la parte chiquita. Entonces, esto es lo que quiero que tú entiendas. El centro es necrótico. La periferia es inflamatoria. ¿Qué tipo de necrosis crees tú que sería? La que te estoy enseñando ahorita. Si el centro es necrótico, la periferia inflamatoria. Hay que sacar de qué es lo que mencioné en teoría. Aspectos básicos para poder reconocer la necrosis. Gaseoso, eso.
necrosis gaseosa. Claro, porque es pulmón puede darse necrosis gaseosa, pero no es gaseosa. Como tal, no, espérate, estaba confundiendo. Sí, 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 es gaseosa. Estaba pensando en otra cosa. Es una necrosis gaseosa, muy bien. ¿Por qué? Por lo que te dije, el centro necrótico, estaba preguntando otra cosa, el centro necrótico y la periferia inflamatoria. Y aparte acá ya hay un hueco, o sea, esto es como en patología se ve bonito, ¿no? Porque parece una luz, pero si vemos verdaderamente cómo es ese pulmón, vas a verlo un hueco, un huecazo. Es una cavidad o caverna, creo que se le dice también, ¿no? Cavidad, caverna, cualquiera de los dos nombres está correcto, que te deja la TBC. Es muy clásico una TBC. En este caso acá te dice acceso pulmonar, ¿no? Que te dejan bacterias, las bacterias te dan acceso. Entonces acá hay una necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa. Como ya tienes una caverna. Si te preguntan, ¿cómo sabes tú que es necrosis gaseosa? Ah, profesor, profesora, doctor, doctora. Porque hay un centro necrótico que está llenecito de detritos celulares y la periferia está inflamatoria. Y así te ganas, porque así preguntan, ¿no? Dime, ¿por qué es esto? ¿Por qué crees tú que es? Y después van a preguntarlo, ya, tú dices que crees así, ya. Porque te van a preguntar al otro, por qué tú crees que es necrosis gaseosa y no es coagulativa o no es gangrenosa? Te van a preguntar así, uno tras otro, preguntan. Y lo básico siempre es recuerda que estás en pulmón. Recuerda manejar, lo básico es que estás en pulmón. Mira, acá hay otra cosa que es feita, ¿no? Pero acá veo detritos, no. Ah, veo inflamación, hay inflamación celular. Pero ya tampoco hay que demorarnos mucho con esa lamita. Pasamos a la siguiente, porque es una parte práctica que quiero que sepan. A ver, esto de acá está un poco difícil, ¿ya? Porque no lo van a saber así. Si yo lo veo, hasta yo también me pierdo. Si yo veo la lámina de lejos, no voy a ver nada. Lo que te da de frente, si no la sacas a la primera, hazle zoom, ¿ya? Hazle zoom y fíjate, recorre tu lámina. Recorre esta lámina de acá. Acá ya tú puedes ver mejor. Puedes ver mejor que esto es tejido muscular. Es un tejido muscular que tiene células al centro, no tiene células a la periferia. Acá hay un corte, estos son cortes transversales, ¿ya? Pero mira, acá hay un corte longitudinal del músculo. Esto es tejido muscular, mira. Y es tejido muscular que se bifurca como si fueran pantaloncitos. Tiene uno o dos núcleos como máximo. Es un tejido muscular de, ¿qué cosa? Cardíaco. Estamos en el miocardio. Acá yo busqué una lámina del... Ahí está muy bien, me dijeron también cardíaco. Acá busqué una lámina de la histología Guide, ¿no? De Guide, de Histology Guide, para que tú veas acá, ¿no? Cómo es el corte transversal, para que veas que se parece. Esto es un músculo sano, de un corazón sano, ¿no? Acá está, mira, cómo se ve el músculo cardíaco en corte transversal y cómo se ve el músculo cardíaco en corte longitudinal, pues. Pero todo esto es sano, porque recuerda que el Histology Guide es la parte sana. Mucha más, creo, ¿no? Ya, bueno, ya si descifraste que es cardíaco, espero que lo veas acá con el tiempo, trate de practicar también un poco. Esto es cardíaco que está sano. Entonces, yo siempre veo la parte sana, ¿no? De una lámina, porque así me ayuda, pues. Ahora ya después de ver la parte sana, vamos a ver toda esta parte que está blanca, pues la parte fea. Hacemos esta parte fea que está blanca y mira, tremendo, ¿no? O sea, estos eran más bien, digamos así, fibras musculares, pero ahora ya no. Mira cómo están pálidas, blancas. ¿Qué tipo pregunta, a ver, que si me has entendido la teoría, ¿qué tipo de necrosis es esta? Necrosis gaseosa, liquefactiva, fibrinode coagulativa, gangrenosa. Te preguntan así, ¿ah? ¿Y tú qué vas a saber? ¿Qué tienes que enumerar primero? ¿La morfología de la célula se perdió o no se perdió? Tengo una morfología un poco algo parecida, ¿no? A una fibra muscular. Acá hay sangre todavía, ¿no? Algo parecida a una fibra muscular. O sea, la morfología no está perdida del todo. No está, eso es punto número uno. La morfología no se ha perdido del todo, fíjate, todavía tienen esa morfología de ser células así lanceoladas, ¿no? En forma de hojita. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Hay núcleos? Mira, acá todo es blanco. ¿Qué pasó con los núcleos? Ya no hay núcleos, pues el núcleo está entrado en lisis, cariolisis. No hay núcleo, pero la morfología está todavía un poco conservada. Hay un poco de conservación de morfología. Acá no se conserva mucho. Acá sí se ve un poco más destrozado completamente. Acá sí ya la morfología no se conservó para nada, ¿no? Pero acá sí todavía se ve un poco de morfología de lo que antes fue un músculo liso.
Pero mira, no hay núcleo. Mira, acá está blanquito también. ¿Dónde está el núcleo? No hay núcleo. La morfología conservada, no hay núcleo. ¿Qué tipo de necrosis sería? De las 6 que te he mencionado. Porque así son las preguntas. ¿Qué tipo de necrosis es esta? Y te ayudo. Esto es un infarto cardíaco, un órgano sólido que se ha infartado. Todavía se conserva la morfología. ¿Qué tipo de necrosis crees que sea? Ahí se ve en su lámina de teoría. De las 6 necrosis que les he mencionado. Aunque sea que respondan una falta, pues. Un tejido cardíaco infartado, se ve claramente, ¿no? La morfología está conservada. Acá no se ve mucho morfología conservada, pero lo que sí no se ve es el núcleo. El núcleo cómo ha desaparecido. Coagulativa, muy bien. Coagulativa está bien, ya me está mencionando. Está bien, coagulativa, pues la morfología está intacta, no hay núcleo, es un órgano sólido que se ha infartado, o sea, todo te lleva a que la necrosis es coagulativa, pues. Necrosis es coagulativa. Me estoy paseando por toda la lámina, pero ya no me carga muy bien. Acá sí la morfología se ha perdido completamente, ¿no? En las zonas más periféricas se ha perdido, pero en las zonas de acá todavía sí se ve la morfología de fibras musculares, pero lo que no se ve es núcleo. Estás muy bien, necrosis coagulativa. Los que han respondido coagulativas también. Todavía es la necrosis coagulativa. Se ve claramente que hay restos de inflamación. La inflamación, te doy un datito para que lo vayas viendo, son estos puntitos morados. Estos son neutrófilos. Muchas veces son neutrófilos, también puede haber linfocitos, pero que se juntan. Eso se llama inflamación, ¿no? La atracción de todas estas células leucocitarias. Ya estos están bien ahí. La última, para que vean acá. La última es la más difícil, claramente. Yo estoy poniendo uno de acá. A ver, espera. Acá también ya lo ven, ¿no? Esto es una lámina, porque de frente, pues, esto es una lámina de qué? Del testículo. Acá tú ves el testículo, se ve claramente, y acá el epidídimo. Acá está la cabeza y el cuerpo del epidídimo se ve por acá, la cola no se ve, ¿no? Pero te puse una imagen del Histology Guide para que lo veas bien, pues cómo es un testículo normal, porque el testículo allá sí está tremendamente horrible. O sea, ya está muy enfermo, ya, muy enfermo. Pero si tú ves el testículo, le hacemos zoom a estos túbulos seminíferos. Mira cómo es un túbulo seminífero. Mira el túbulo seminífero. Acá todavía están sus células que están creciendo para estar formando los espermatozoides. Mira cómo pasa todo el proceso de espermatogénesis. Ahí hay células. Acá están los túbulos seminíferos, pues. Pero está ordenadito, pues está creciendo uno tras otro está ordenado. Mira acá las células intersticiales, acá están las células de Leydig, ¿no? Todo esto que tú ves en una histología normal. Todo se ve bonito. Pero mira acá, testículo, vamos a hacerle zoom, ¿ah? Para que veas qué tan horrible está. Mira esto. Esto no parecían los túbulos seminíferos. O sea, mira, tan tremenda. Primeramente, tienen un centro, una matriz hialina. Una matriz hialina. Mira cómo está acá. No parecen túbulos seminíferos. Han perdido la morfología. Totalmente han perdido la morfología, ¿no? No parecían túbulos seminíferos. Acá están rotos. Si tú te piden que describas, porque te piden describir la lámina, esto es un tejido de un testículo. Si yo le hago zoom al testículo para ver los túbulos seminíferos, veo que no hay, no hay la morfología normal, pues. Está destrozado. Hay una matriz hialina, como si fuera tipo una necrosis fibrinoide, así como que hubiera cuerpos hialinos. Acá hay hialino, pues. Esto es hialino, porque no hay células. No hay célula. Es una matriz hialina, ¿no? De restos celulares muertos. Acá donde supuestamente debería haber una célula de Leydig, no hay célula de Leydig, está destrozada, está muerta. No hay rezagos ni rezagos de célula de Leydig. Mira, esto está feo, ¿no? Entonces, túbulos seminíferos destrozados. Lleva una palabrita, es una adaptación celular. Lleva una palabrita, ¿cómo se le llama? Hiperplasia, hipertrofia, aplasia. Aplasia también hay. Atrofia, metaplasia. ¿Quién cree que es esto? Arriba nomás está, si lo leen bien, pero está fácil, ¿ah? Mira cómo las células se han hecho nada, se han hecho prácticamente un núcleo. No, metaplasia, no, pues, obviamente no. Es atrofia.
Porque las células metaplásicas que cambien de ser uno a ser otro. Acá no han cambiado, simplemente han como que se han desinflado, se han achicado y hay matriz hialina que está cubriendo el túbulo seminífero. Es una atrofia. Mira, mira acá. Esto es lo que te dije, ¿te acuerdas que te dije inflamación? ¿Ves los puntos morados? Acá mira, varios puntos morados. Una inflamación tremenda. O sea, acá hay una... Y este era un túbulo seminífero, ¿no? Un túbulo seminífero que hay inflamación y está matando aún más ese túbulo seminífero. Meto una... Asesinos. Acá mira, no se ve ni célula ya, no hay ni células en este, pura matriz hialina. Entonces ahí para que vean el túbulo seminífero y la atrofia que hay, la atrofia testicular, ¿no? Tremenda la atrofia testicular. Así les va a venir a ustedes tienen que aprender a navegar en su lámina y ver lo que está bien, lo que está mal. Acá le pedimos, no me carga muy bien, pero al parecer se ve bien, o sea, todavía están las células existiendo. Nada más que ahí hay cierto daño. No, acá tanto son las células mioepiteliales. No hay mucho daño en el epidídimo, que digamos, el daño está acá en el testículo. Hay un daño de atrofia testicular tremendo, ¿no? Hay atrofia. Esto es una burbuja de que no se ha tomado bien la muestra, no es nada patológico, es una burbuja. Y mira, ya está todo, ¿no? Eso era la mitad que les quería mostrar para repasar un poco de teoría y de práctica. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya doy por terminada esta sesión. Lo mismo repito, cualquier duda, pregunta, me la puedes decir ahorita, hablar, tanto en teoría como práctica. Yo presto para ayudarles, ¿no? Y ya esta es la clase inaugural de patología que vamos a tener las varias clasecitas, ¿no? Para que puedan estar listos para llevar el curso, ¿no? Los introductorios. A ver, voy ya.